¿Cómo se ve desde Colombia esto? Ariel Ávila, gracias por tomar la llamada. Muy buen día. Buenos días y muy amable por su invitación. Mire, respecto a su pregunta, yo creo que hay tres conclusiones iniciales. La primera conclusión es que esa estrategia que en teoría de seguridad se llama la estrategia de la cabeza culebra o objetivos de alto valor en la lucha contra el crimen no funciona. ¿Qué significa eso? Que los estados se dedican a capturar al Chapo Guzmán o aquí en Colombia a Pablo Escobar o a los jefes del cartel del norte del Valle o a los jefes del cartel de Cali, y se dice que cuando usted corta la cabeza de una culebra, mata a la culebra, y eso no es lo que pasó. Muchos creían que Sinaloa venía muy debilitado, que el cartel del sexenio de Peña Nieto era Jalisco Nueva Generación, y lo que nos mostró hace unas 2 semanas lo de Culiacán es que no, es que estaba en un proceso de reorganización y que toda esa estrategia que se hizo de capturar y dar con objetivos de alto valor realmente no sirvió para nada. La segunda conclusión es aún más dramática y es algo que se comprueba a nivel mundial, pero que México y Colombia, particularmente México, digamos, no la creía o no lo creía hasta hace muy poco, y es que en Culiacán, por ejemplo, habían bajado en muchas zonas fuertemente los homicidios, y se creía que era porque estaba mucho mejor la seguridad en algunas zonas, y lo cierto era que no, es que había bajado el homicidio porque Sinaloa dominaba completamente hegemónico, es decir, los indicadores de violencia no nos indican los niveles de presencia de organizaciones criminales. Y la tercera conclusión es que, digamos, y yo lo digo, desafortunadamente México va a vivir por lo menos 5 o 6 años más una situación como esta, porque los precios de la cocaína en calles de Estados Unidos, aunque han bajado, siguen siendo muy altos. La comunidad andina aquí, lo que es Bolivia, Perú y Colombia, están incrementando durísimo los cultivos de coca, los 3 países van para arriba. De hecho, ya se está exportando pasta a base de coca y se está procesando eso en Honduras. Entonces, el flujo económico es lo suficientemente grande como para prever que eso va a financiar gran parte del crimen organizado. Pero básicamente son las tres. Y ahí hay una conclusión adicional, y es que lo desafortunado en esto es que si uno mira lo de Culiacán, mira lo de Guerrero, lo de Tamaulipas, es que hay una cogobernabilidad, o sea, el crimen ha creado una estructura paralela de regulación política y social, y eso no se desbarata a punta de sacar militares o Guardia Nacional o incrementar la policía, mientras no se investigue, se capturen los lavadores de dinero, los políticos que están involucrados. México no va a salir de esa situación. ¿Se ven síntomas en México hoy similares a los que ya vivió Colombia en los años 80 y 90 con esta gravísima crisis que atravesó narcopolítica y terrorista incluso allá en Colombia? ¿Se ven síntomas parecidos acá en México? A ver, yo le respondo de dos formas. Por un lado, digamos, los niveles de violencia en México ya son lo suficientemente grandes como para prever que va a haber un deterioro adicional. Digamos, yo no creo que vayamos a vivir algo peor de lo que se está viviendo ahorita en algunas zonas, o en su momento lo que se vivió entre los Zetas y Sinaloa. Creo que va a ser una tendencia así, pero va a ir afectando cada vez más zonas que nunca habían estado afectadas. Es como la gran diferencia, eso se va a ir desplegando por todo el país, pero no creo que pues vayamos a tener el doble de los homicidios ni nada, digamos, no, vamos a estar más o menos como estamos por 4 o 5 años. Y lo segundo es que México no ha querido destapar la olla, pero aquí en Colombia hubo un escándalo que se llamó la parapolítica, donde 61 congresistas fueron condenados por relaciones con grupos paramilitares. Si uno destapara esa olla en varios estados, no, mejor dicho, pues serían muchísimos los políticos que se irían para la cárcel, pero México no ha querido dar ese paso. Ya, entonces el pronóstico, por desgracia, es que seguirá un deterioro en el nivel de violencia, por supuesto, y social, mientras en México el gobierno no se atreva a destapar pues la caja de Pandora y a revelar los nexos de los políticos con los narcotraficantes. Sí, esa es una conclusión, pero la otra es que desafortunadamente el mercado de la droga se ha revitalizado. Entonces está creciendo en Europa, está creciendo en Estados Unidos nuevamente, y eso hace pues que haya más plata disponible. Eso es como a mayor demanda, mayor oferta. Entonces ambas cosas, una incapacidad del Estado mexicano de ir a las raíces del problema y un mercado internacional pujante, hacen prever, al menos, vuelvo y repito, que en los próximos 3, 4 años no va a haber una mejoría sustancial.
Ahora, las armas, la violencia, para combatir la violencia, no es el mejor remedio, nos dice doctor Ávila. Pero ¿qué hay, qué lección o qué mensaje manda lo ocurrido hace una semana en Culiacán? Que el gobierno mexicano cede ante la violencia del cártel de el Chapo Guzmán, entrega a su hijo que ya había sido capturado. Mira, yo, para aclarar esa parte, como tres respuestas también. La primera es que en lo fundamental lo que nos mostró Culiacán es que en México hay estructuras paralelas semiestatales que regulan todo, es decir, hay una cogobernabilidad. El Estado mexicano tiene que gobernar con un montón de estados mafiosos, ya sea Sinaloa, o sea Jalisco Nueva Generación, o sea políticos corruptos, lo que sea. Lo cierto es que hay zonas del Estado mexicano donde el Estado de Derecho no llega. Punto. Primera conclusión. Segunda conclusión. Claro, los solos militares en la calle no van a solucionar el problema, pero tampoco no tenerlos, no tenerlos sería peor. Eso es, hay que hacer un esfuerzo militar, hay que hacer un esfuerzo muy grande de copamiento territorial, pero un esfuerzo que tiene que ir acompañado de tres grandes cosas. Por un lado, desbaratar las redes de lavado de activos; por otro lado, desbaratar los apoyos políticos a esas estructuras; y mucha inteligencia para desbaratar las células de copamiento territorial. Y lo tercero, que queda claro, es que, y yo esto lo digo con mucho cuidado porque entiendo los esfuerzos de México, y es que en México tiene una gran confusión. En la mayoría de los ciudadanos, cuando yo voy, desafortunadamente hoy tenía un congreso en Ciudad de México, pero no pude ir porque en Colombia estamos a 2 días de elecciones, pero en México se confunde mucho la lucha contra el crimen organizado con la lucha contra las economías ilegales. Eso parece lo mismo, pero son cosas diferentes. Y lo que México ha desarrollado es una pequeña estrategia de lucha contra organizaciones criminales, muy deficiente, pero la ha desarrollado. Pero no hay nada en lucha contra las economías ilegales. Entonces, mientras México no solucione esa confusión, cualquier cosa que haga va a ser botar plata a la basura. Vaya escenario complicado el que enfrenta México hoy. Doctor Ariel Ávila, muchas gracias por esta comunicación desde Colombia y un saludo hasta allá. Un abrazo, mil gracias y muy buen día. Igualmente, muchas gracias. El doctor Ariel Ávila, subdirector del Centro de Pensamiento sobre el Conflicto Armado, Paz y Postconflicto de Colombia.